Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con la serie de Filipenses. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Lo que hoy toca es del verso 4 al 9, pero vamos a leer desde el 1 de este capítulo. Amén. Leamos la palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Oremos nuevamente. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad para con nosotros, por cómo aprendíamos en el estudio, Señor. Tú en tu libre soberanía, en tu libre poder, Señor, tuviste misericordia de nosotros y la justicia que debía caer sobre nosotros fue depositada en Jesucristo. Gracias por él, Señor. Gracias porque, como también aquí menciona Pablo, somos salvos solo por la fe. Y ese es un don que proviene de ti, Señor. Te quiero pedir ahora, Dios, que tenga misericordia de mí en la exposición de tu palabra y que a través de lo que he preparado, Señor, seas bendiciendo a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leíamos desde el versículo 1, porque realmente lo que hablamos en el estudio anterior, en la predicación anterior de esta serie, es lo que es el contexto para lo que vamos a ver hoy, donde Pablo les advierte a los filipenses sobre los judaizantes, ¿cierto? Sabemos que está hablando de los judaizantes, porque habla de los mutiladores del cuerpo, los que están poniendo como una condición para ser salvo, además de la fe, el ser circuncidado, el seguir los ritos de la ley, los ritos de los judíos. Le estaban imponiendo estos rituales, estas ceremonias a la iglesia cristiana. Y ese era un peligro latente en el contexto, en ese tiempo. Y los filipenses, si bien hemos visto que no han tenido, a lo largo de la carta, no es como en otras cartas que hay mucho que corregir, en los filipenses no es tan así, pero sí no están libres de esto, que son los judaizantes, que era como la herejía que rondaba en ese tiempo, que predominaba en ese tiempo. Y ellos no estaban libres de eso. Y sin duda en una ciudad como lo era Filipos, habían de estos judaizantes, donde habían sinagogas que era común que fueran prosélitos, un gran número de prosélitos. Esto significa que gentiles que llegaron al judaísmo. Entonces, ellos estaban
habían llegado al Evangelio, como el hermano Edwin ha explicado en el estudio, en las predicaciones de Gálatas. Eran judíos que habían llegado al Evangelio y que estaban también llevando sus ritos al cristianismo. Y al final eso demostraba que no habían entendido el Evangelio. Entonces, en este contexto es que Pablo les escribe, les sigue escribiendo y les dice, en el verso 3, al final del verso 3, o mejor, leamos el verso 3 completo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Queriendo decir que la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón, la que provoca, la que realiza el Espíritu Santo en nosotros al momento de la conversión. Es ese llamamiento interno que hablaba Edwin en el estudio. Y dice que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí, en ese contexto, es que vienen los versos que vamos a ver hoy. Porque Pablo hace esta comparación. Tienen a estos judaizantes que le están imponiendo cosas, además de la fe. Ellos se creen de un estándar superior que nosotros, o que los cristianos, porque son son judíos, como si esto fuera un requisito para ser cristiano. Y él va y dice, si ellos tienen un mérito, escuchen mi testimonio, porque mi mérito, si dependiera de eso, mi mérito es superior al de ellos. Por mucho, lo vamos a ir viendo detalle a detalle. Pero ¿saben qué? Esos méritos no valen nada, dice Pablo, en lo que leíamos. Son basura, dice. Y otras traducciones dicen que esa palabra puede también traducirse literalmente como estiércol, excremento. Así de fuerte es. Todos esos méritos que ellos estiman que son necesarios son realmente estiércol, son excremento, no son nada comparado con la gracia de Dios. Para ganar a Cristo eso no sirve de nada, es basura. Eso es lo que quiere decirnos Pablo en estos versículos. Entonces vamos a ir viendo punto por punto lo que Pablo dice. Entonces habíamos visto que Pablo trata a estos judaizantes como perros, como malos obreros, como mutiladores del cuerpo, que buscaban añadir rituales judíos a la fe a la fe sola que es en Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo que si la salvación dependiera de las obras de la carne, él llevaría la ventaja por sobre todos esos judaizantes. En el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Con estas palabras Pablo entonces comienza a explicar cómo era su vida pasada, antes de su conversión. Es como que Pablo da su testimonio. Y yo quise también titular este sermón como un gran testimonio, que es el de Pablo, que no vale nada, que no sirve de nada para ganar a Cristo. Entonces Pablo comienza con esto a iniciar cómo va a contar su testimonio. Es como si Pablo dijera, si dependiera de los esfuerzos religiosos, yo sería el primero en la lista en ganar la aceptación de Dios. Y sin duda que si fuera por méritos, Pablo estaba de los primeros. Entonces él hace esta lista de las cosas en las que él ponía su confianza antes de llegar a Cristo. Y que sin duda los judaizantes también ponían, y aún los que hay hoy ponen su confianza para llegar a la salvación. En los siguientes 2 versículos, él menciona 7 hechos diferentes en los cuales alguna vez él confió, reconociendo ahora que ninguno podía justificarlo ante Dios. Y vamos a ver uno por uno estos hechos en los que él ponía su confianza. Y eso ya es el verso 5 y 6 que dice, enumerando Pablo sus virtudes
por las que él podría gloriarse si dependiera de la carne. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces ahí tenemos 7 cosas. La primera es circuncidado al 8º día. Él tenía un inicio apropiado. La razón por la cual el apóstol menciona la circuncisión antes de dar detalles de alguno de su linaje es probablemente porque es este rito el que por sobre todo los judaizantes resaltaban. Referente a la circuncisión, dice Pablo, yo soy del día 8. Pero quizás no se pudiera decir lo mismo de los judaizantes, sobre todo en el contexto que les decía, que era Filipos una ciudad gentil, ¿cierto? Una colonia romana, donde sí podría haber judíos, pero también habían prosélitos. Estos eran convertidos al judaísmo y circuncidados en ese momento, o sea, casi la mayoría en su adultez, para ser aceptados en el judaísmo. Entonces, no habían sido circuncidados como Pablo al día 8, sino cuando ya eran mayores de edad. Sobre esto Pablo los aventajaba, si es que la circuncisión, según la ley, era una ventaja. Él lo aventajaba porque él era estricto a la ley, como está en el Antiguo Testamento. Él al 8º día había sido circuncidado. Continúa Pablo diciendo del linaje de Israel. Entonces él tenía un inicio apropiado, pero también una nacionalidad apropiada. O sea, los padres de Pablo no pertenecían a una raza mixta, como muchos de los que vivían en aquel tiempo en Palestina, ni habían sido incorporados en Israel, como los prosélitos. Pablo era descendiente directo, no solo de Abraham, como podrían decir los ismaelitas, que son descendientes de Abraham, pero no son de la promesa. Tampoco él solamente era de Abraham e Isaac, que también los edomitas podrían decir eso. Soy descendiente de Abraham y de Isaac. Los edomitas son los que descienden de Saúl. Sino que él era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Fue a Jacob, después de su lucha con Dios, a quien Dios mismo le dio el nuevo significado de su nombre, le pone por nombre Israel a Jacob. Y de este Israel Pablo era descendiente, pertenecía por tanto al pueblo elegido, al pueblo del pacto, al pueblo especial, a un pueblo especialmente privilegiado. Y esto tiene una relevancia porque en ese momento en Palestina o en los judíos ya no era como en el Antiguo Testamento que todos podían decir fácilmente su linaje y llegar a Israel, a Jacob. Porque recordemos que la descendencia, la genealogía era algo muy importante en Israel, en los judíos sobre todo. Y se llevaba un control de esto, pero ya en ese momento, en ese contexto de la historia, ya no todos, eran muy pocos los que podían trazar su linaje y decir con seguridad que mi sangre era pura de Israel, como después en el siguiente hecho que Pablo dice que es de las tribus de Benjamín. Entonces él podía hilar finamente a su descendencia y era una descendencia pura de Israel. Todo esto no lo podían decir cualquiera. Entonces sobre esto Pablo era aventajado sin duda sobre los judaizantes. Entonces continúa Pablo y dice de la tribu de Benjamín. Entonces tenía una nacionalidad apropiada y también un linaje apropiado, porque la tribu de Benjamín no era cualquier tribu tampoco. De las 12 tribus de Israel, Benjamín fue una de las 2 tribus que permanecieron fieles a los descendientes del rey David, cuando el reino se dividió. Recordemos que el reino después de David se divide en el reino del sur y del norte, y Benjamín era una de las tribus que permaneció al sur con Judá. La capital, que era Jerusalén, se situó en la tierra que se le asignó a Benjamín. Entonces Jerusalén era de
la ciudad, ¿cierto?, santa era de la tribu de Benjamín. Así que el templo se construyó en la tierra que se le había asignado a Benjamín. Allí se ofrecían los sacrificios. Pablo no solo era un israelita entonces, sino que pertenecía a una de las tribus más destacadas. Si la distinción especial de ser israelita era de algún valor salvador, como los judaizantes quieren influenciar, ¿cierto?, de algún mérito para la eternidad, entonces Pablo tenía derecho a ello, porque como benjamita era uno de los más auténticos de Israel. ¿Acaso los judaizantes de ese entonces podrían decir lo mismo que Pablo? Hasta este punto, todo lo que Pablo ha escrito es algo que él no tiene influencia, porque uno no elige dónde nacer, ¿cierto? Esto, así Dios lo permitió. Pero aquí ya empieza a hablar de cosas que él sí pone su esfuerzo. O sus padres, en este caso, cuando dice hebreo de hebreos, él tenía una crianza apropiada también. Es decir, que nació de padres hebreos y fue criado según la tradición hebrea. Fue educado en un hogar hebreo y aprendió el idioma hebreo. Nadie podía ser más hebreo que Pablo. Fue hebreo de tradición, lo más religioso que un hebreo podía llegar a ser. Tal vez te identifiques con esto, ¿cierto? Los que dicen, uno escucha a veces, yo nací en la iglesia. Y como que por haber sido nacido en la iglesia, queriendo decir que desde pequeño, desde su infancia, creció en la iglesia, como que dan por hecho que por eso ya son cristianos. ¿Han escuchado personas? Eso es un error. Porque no es sino hasta que el Señor hace esa obra interna en nosotros. Sin duda es un beneficio el nacer en una familia cristiana. Es sin duda un beneficio. Pero no es hasta que Dios, ¿cierto?, nos convierta que somos cristianos. Quizás entonces también nuestra educación fue correcta, tal vez crecimos en un hogar cristiano, fuiste a una escuela cristiana, tal vez hasta aprendiste las verdades de la Biblia cuando eras joven. Aunque todas estas cosas son buenas, como les decía, ninguna de ellas puede ser meritoria para ser salvo. Pero sin duda para los judaizantes esto era algo que de élite para ser salvo. Y aquí sí que Pablo empieza ya con lo que él sí puso y aplicó esfuerzo en adquirir méritos. Dice Pablo en cuanto a la ley, fariseo. Entonces él, dijimos que tenía al principio un inicio apropiado con la circuncisión, una nacionalidad apropiada porque era del linaje de Israel, de una tribu apropiada, al ser de Benjamín, con la crianza apropiada, pero ahora tenía también el estándar más alto, el estándar apropiado para obtener mérito, si fuera que dependiera del mérito. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los hombres más comprometidos con las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos creían en las escrituras, leían las escrituras, estudiaban las escrituras, las enseñaban y predicaban. Estaban plenamente comprometidos a estudiar la palabra de Dios y a obedecerla con todas sus fuerzas. Así era Pablo antes de su conversión. Era un depósito hablante y andante de conocimiento bíblico. Conocía las escrituras al derecho y al revés. Entonces, no solo tenía una crianza apropiada, él era hebreo de hebreos. Él, en ese sentido, al decir que era hebreo de hebreos, era que él había tenido esta educación hebrea y en el entorno, hermanos, en ese tiempo, había judíos que eran judíos igual que él, del linaje apropiado, de la nacionalidad apropiada, pero que no hablaban hebreo, porque ya la cultura se había mezclado tanto que le habían perdido la lengua natal, hablaban griego o otros idiomas que adquirieron en la dispersión.
Entonces él tenía todo eso, pero además él era como lo que hoy diríamos un teólogo para sus tiempos. Los fariseos eran esos teólogos cabezones de ese tiempo, pero a un punto que no era sano, porque tenían un sistema cierto de reglas que añadían a la ley para poder cumplirla, para poder llegar a ese estándar que ellos interpretaban de la ley. Y continúa Pablo diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces él tenía este estándar apropiado que le daba el ser fariseo, pero también tenía una sinceridad apropiada. Él dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y el celo para los judíos era una virtud, el ser celoso de las cosas de Dios. El celo quiere decir que uno ama las cosas de Dios, si es celo de Dios, pero también con la misma fuerza que ama, odia lo que a su entender no es de Dios. Entonces Pablo entendía sinceramente, por ese amor a lo que él interpretaba de la ley, entendía que el cristianismo era aborrecido por Dios. Entonces él debía aborrecerlo a tal punto de perseguir a la iglesia. Eso es lo que está diciendo ahí. Él no era tibio en nada de lo que hacía, mucho menos en la religión. No era apático ni era una persona que hacía las cosas a medias. Él estaba lleno de celo y de pasión por las cosas santas. Era tan sincero que no solo amaba lo que creía que era correcto, como les decía, sino que odiaba lo que entendía que era incorrecto. De este carácter vino su violenta persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Era un hombre lleno de un entusiasmo extremo por lo que percibía que eran las cosas de Dios. Al punto, hermanos, de él, por lo menos haber sido el asesino intelectual de un cristiano. Vemos en Hechos, cuando Esteban muere, Pablo está ahí y Pablo es el que consiente con la muerte de Esteban. Es como el que hizo todo para que ese hombre muriera, en el fondo, porque cuando él le llevan las ropas a Pablo, ese era un símbolo de que él estaba aprobando, y él era el que aprobaba esa muerte, como un fariseo de ese entonces, con una alta estima dentro del pueblo. Entonces, él llegó al punto de su celo que él interpretaba correcto de la ley, de llevarlo al punto de asesinar por causa de lo que él pensaba que estaba correcto. Entonces él era sincero en su actuar. Ahora, nota al margen, la sinceridad no siempre es buena. Es decir, debemos ser sinceros, sí, pero no significa que por ser sinceros estamos haciéndolo bien. Y me gusta como lo he escuchado de pastores como Sugel o los que están en su alrededor, que dicen, yo puedo sinceramente tomarme esta agua pensando que me va a quitar la sed, pero es veneno, y yo la voy a tomar sinceramente pensando que me va a quitar la sed, pero me va a matar. Estoy haciendo algo que me va a llevar a la muerte. Entonces lo que Pablo estaba haciendo, estaba en un error, sinceramente pensando que estaba bien. Y es donde tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos, por ejemplo, cuando decimos, y se usaba mucho antes, yo creo que lo han escuchado de antes, cuando si estaban en una iglesia que no era de sana doctrina, y decían, por ejemplo, que Dios ve la intención del corazón, como justificando el actuar de las personas. Y que vemos en la Escritura que el corazón es malvado, es perverso, engañoso. Entonces, si Dios ve el corazón, solo deberíamos tener condenación. Es porque nos ve a través de Cristo que tenemos su gracia. Entonces Pablo, en ese sentido, él podía jactarse de que concordaba su actuar con lo que él creía en ese entonces. Que para los judaizantes sin duda no podían negar que Pablo era intachable en eso. Y por último, dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él también tenía una moralidad apropiada, intachable. Tan estricto fue Pablo en su observancia
externa de la ley del Antiguo Testamento, según la interpretaban los líderes religiosos judíos, que en pos de esta rectitud legal llegó a ser irreprensible. Ante los ojos de los demás él era intachable. Entonces él era irreprensible, pero humanamente hablando, su conducta era irreprochable. ¿Podrían los judaizantes que estaban amenazando, ¿cierto?, a la iglesia en ese entonces decir lo mismo de ellos mismos? Sin duda aquí Pablo está ganándole por goleada a los judaizantes con todo este currículum que está mostrando. Si dependiera de las obras, miren lo que tengo yo. Les doy por goleada, les gano por goleada. Los dejan knockout. Pero antes de su conversión, Pablo tenía entonces todas estas cosas a su favor. En términos humanos había adquirido todas las virtudes que uno se pudiera imaginar. El apóstol, podríamos decir, que tenía casi todo, o ante los ojos de los judaizantes tenía todo, pero ante nuestros ojos, sabiendo que la salvación es por fe, tenía casi todo. Pero le faltaba lo esencial, a Jesucristo. Y sin Jesucristo, sin Cristo, en el fondo todo eso no valía nada, no tenía nada. Todo eso no servía de nada. Y él lo dice en el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese pero señala la experiencia de Pablo en el camino hacia Damasco, hermanos. Ese pero contiene todo ese suceso que pasó cuando Pablo realmente llegó a la salvación, llegó a la conversión. Pero señala la experiencia de Pablo en el camino hacia Damasco, cuando vio a Jesús y entendió la justicia de Dios. Antes de esto pensaba que era justo por guardar la ley, pero cuando vio a Cristo supo que toda su justicia eran solo trapos de inmundicia. Eso es lo que causa el Señor, hermanos, en el cristiano cuando llega a los pies de Cristo. Todas estas cosas que Pablo listó anteriormente, su esfuerzo propio, religión, crianza, nacionalidad, eran las cosas en las que confiaba él, pensando que con ellas se ganaría la aceptación de Dios. Pero esas cosas no eran ganancia ante los ojos del Señor. Así que después de su encuentro con Jesús, ahora él lo estima como pérdida. Es como Pablo usa términos contables ahí. Cuando dice una cosa, todo esto lo estimaba como ganancia, era yo invertí en esto y está dándome ganancias, es como lo que en un negocio. Pero cuando llega a Cristo, él ve que todo eso es pura pérdida, hermanos, es números rojos en el libro de contabilidad. No sirve de nada. Su cuenta está en cero y en menos que eso, al darse cuenta de la justicia real de Dios, que no depende de nuestras obras. Todo aquello en lo que confiaba para recibir la aceptación de Dios, entonces lo quita de la columna de activos, por decirlo así, de lo que es ganancia, y lo pasa a la columna que es de los pasivos, que es una pérdida. En el momento que conoce a Cristo, todo lo considera pérdida. Pablo vio lo que antes consideraba ganancia, que eran virtudes meritorias, como lo que ahora lo llevaría realmente a la condenación, todo eso. Si él ponía su confianza en esas cosas, él terminaría condenado. No porque fueran cosas malas en sí mismas, sino porque confiaba en ellas con arrogancia para asegurar su entrada al cielo. Entonces, de la misma forma, hermanos, se aplica para nosotros. Si creemos que somos privilegiados por haber nacido en un lugar cristiano, de haber recibido una formación religiosa, y eso se convierte realmente en prejuicio cuando es considerado como base sobre la que construimos la esperanza de la vida eterna. Si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en que somos hijos de cristianos, o que
estamos enseñados correctamente, si ponemos la confianza en eso solamente, o el hecho de poner la confianza en eso, ni siquiera decir solamente, eso no nos va a dar, no es meritorio, no nos da nada a favor nuestro para ser agradables ante Dios. No, hermanos, solo es la fe en Cristo. Realmente, si ponemos nuestra confianza en esas cosas, se convierten en estorbo en nuestras vidas, porque terminamos enorgulleciéndonos, terminamos enalteciéndonos y desplazando lo que realmente debe ser enaltecido, que es la obra de Cristo a nuestro favor. En el verso 8, Pablo continúa y dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice: aún estimo todas las cosas. Esa frase se refiere a todas estas cosas que enumeró anteriormente: la educación, aprendizaje, reputación, ministerio, posición, prestigio. Todas esas cosas son las que él estima como pérdida. Para Pablo, todo esto se convirtió en pérdida para así poder obtener a Cristo. Si Pablo quería obtener a Cristo, él tenía que renunciar a todas esas cosas. Él tenía que desecharlas, botarlas a la basura, eso que era tan preciado para otros, que era de alta estima, que ya quisieran los judaizantes tener todo ese listado tiqueado a su favor. Quizás cumplían 1 o 2 de esos requisitos, pero Pablo cumplía los 7. Ellos estimaban eso así como un gran tesoro. Pablo lo estimó como estiércol, no quiero decir otra palabra, como excremento para ganar a Cristo. Conocer a Cristo, hermanos, significa mucho más que simplemente saber de Él intelectual o históricamente. Conocer a Cristo significa conocerlo de manera experiencial, íntima y personal. Así fue que Pablo conoció a Cristo en el camino hacia Damasco. En ese momento de su conversión, que Pablo dice: lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Estiércol significa, como se traduce en nuestra versión, literalmente basura, desperdicio, porquería. Incluso podría referirse a lo que yo ya he dicho, excremento. Para él era eso, lo más sucio. Esto quiere decir que lo mejor que Pablo tenía para ofrecer a Dios se convierte en basura y desperdicio en el momento en que vio a Cristo. En ese momento crucial, Pablo puso su fe en Jesucristo, mirándolo de inmediato y confiando en Él para salvación. Contaba todo como basura con tal de poder ganar a Cristo como Señor. Con Cristo, hermanos, es todo o nada. Se trata entonces de renunciar al mundo y a uno mismo con el fin de recibir a Cristo. Uno debe confiar solamente en Cristo para salvación y estar dispuesto a dejar todo lo que no sea Cristo por el resto de la vida. Eso es lo que significa ser cristiano, hermano. Y esto no es contrario a lo que dicen las doctrinas de la gracia, que podría parecer que estoy diciendo que debemos hacer, que hasta el confiar es hacer algo, ¿cierto? Debo aclarar que, y como calvinistas, como decía mi hermano Edwin, nosotros entendemos que esa confianza, esa fe viene de que Dios ya nos convirtió internamente con ese llamado. Y es que podemos responder a eso, y es que vamos, y ahí realmente vemos que todo ese tesoro que teníamos acumulando realmente es basura, y yo tengo que depender totalmente de Cristo. Donde si yo ponía en primer lugar mi familia, tengo que saber que es Dios primero, luego mi familia. Si yo ponía en primer lugar mi trabajo, y que mi bienestar depende de mi trabajo, de mi esfuerzo, debo entender que el orden hoy de prioridad, hoy que ya Dios me ha convertido, veo que ese orden de prioridades cambia. Es Dios primero. Y si
hermanos, también la palabra de Dios como preveyendo estas cosas, el saber que realmente el sustento es importantísimo para cada uno de nosotros. Como preveyendo esto, dice en otra parte de la Escritura, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a dar por añadidura. Entonces también es un llamado, hermanos, a que no distorsionemos ese orden de prioridad, que un día el Señor ya abrió nuestros ojos y no debemos volver a caer en eso, en que poner por primero otras cosas antes que al Señor. Tenemos que considerar todo lo demás como añadidura en este caso. Si estamos buscando de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir solas. Dios no nos va a dejar a la deriva, hermanos. Pero debemos tener a Dios en primer lugar. Puede alguien que está confiando en su bautismo, incluso en su asistencia a la iglesia, su membresía en la iglesia, o sus buenas obras en Jesús, en sus buenas obras, y también en Jesús, como añadiendo a la fe todas estas cosas. ¿Puede esa persona que confía en estas cosas ir al cielo, hermanos? Pablo está diciendo con todo esto, no, es solo, lo que te va a llevar al cielo solo es la confianza en el Señor, la confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. Lo demás, hermanos, tenemos que entenderlo en su justo orden, y lo vamos a ver. La salvación solo se obtiene cuando uno acude a Cristo y se postra a los pies de la cruz. La única forma de entrar al reino de Dios es abandonando toda confianza en cualquier ritual religioso y alejándote de toda tu religiosidad. Debes reconocer que tus esfuerzos no son más que basura, más que estiércol, que excremento. Si no has reconocido que todo lo demás es completamente inútil, no has venido a Cristo. Y en el verso 9, ya la última parte, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ahora Pablo dice que tiene una nueva prioridad. Él anhela ser hallado en Él. De pronto se puede dar cuenta que nunca se encontraría en Cristo por su propia justicia, que su moralidad nunca lo justificaría, que los rituales y ceremonias no lo hacen acepto ante Dios. En cambio, Pablo llega a conocer la salvación de la única forma en la que es posible hacerlo, mediante la fe en Cristo. La salvación o la conversión es solo por la fe, es solo en Cristo. Punto. Fin. No hay más. Es por esto que somos salvos, solamente por la fe y solo en Cristo. Las buenas obras, hermanos, este es el orden correcto. Las buenas obras brotan de la fe, pero no la producen. Las obras no producen la fe. Son producto de la fe que obramos. Y nunca pueden reemplazarla. No, las obras nunca van a reemplazar la fe. George Whitefield dijo: somos justificados solamente por la fe. Las buenas obras tienen su lugar correcto. Justifican nuestra fe, pero no nuestro ser. Es decir, cuando alguien profesa ser cristiano, tener una fe salvífica, externamente nosotros, para darnos cuenta de que eso ha sido, de que Dios ha obrado en él, vamos a ver que esta persona va a obrar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es una señal de que ya hay una fe previamente. No es que por sus obras es que él tiene fe, sino lo contrario, hermanos. Debemos entender ese orden. Y debemos también cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estoy obrando de acuerdo a la fe que profeso? Eso es algo que debe llevarnos a examinar. Porque si no estoy obrando de acuerdo a la fe que profeso, es solo un conocimiento intelectual, hermanos. Y quizás aún no hemos rendido nuestras vidas al Señor. Aún no hemos creído realmente en el Evangelio.
Así que examinemos. Entonces Pablo, con todo esto, no, me estoy adelantando. La fe entonces implica acudir al Señor Jesucristo y recibirlo por la fe, implica reconocer mi propia pecaminosidad, reconocer que mi propia justicia no me hará digno de estar ante el Dios del cielo. Solo la fe. Entonces hasta este punto Pablo les ha dicho, es como que le está mostrando entonces ese currículum a los judaizantes, o a los que quizás en Filipos estaban tentados a seguir a judaizantes. Les dicen, miren, yo tengo este tremendo currículum para los judaizantes, eso es un tesoro. Yo creo que ninguno de esos tiene todos estos requisitos que yo cumplo. Pero ¿saben qué? Cuando yo llegué a Cristo, eso se convirtió en basura. Entiendan que no deben caer en esta perversión del Evangelio, que es al fin y al cabo. Entonces, Pablo se dio cuenta que la confianza en sus méritos era basura comparada con los méritos de Cristo. ¿Y cuáles son? Y estos sí son méritos, hermanos, los de Cristo. ¿Cuáles son esos méritos? Comparado con cualquiera, nadie más nació de una virgen. Si pudiéramos como comparar este mismo testimonio que Pablo dice que son méritos para los judaizantes, bueno, vean a Cristo. Porque sí que Cristo es el que tiene, el único que alcanza el estándar. Por eso es que a través de Él es que podemos llegar a la salvación. Nadie nació de una virgen, solo Cristo. Nadie más guardó la ley perfectamente a favor de nosotros, los transgresores. Nadie. Pablo, si parecía irreprensible, ¿cierto? Externamente era irreprensible, no me cabe duda. Pero él lo estaba haciendo para sí mismo. No como Cristo, que lo hizo a favor de los escogidos. Y aún así Pablo no cumplía, no llegaba. Entonces nadie como Cristo cumplió la ley perfectamente. Nadie más fue a la cruz por pecadores culpables. Como dice en otro lugar de la Biblia, algunos quizás pueden morir por el justo, pero Pablo murió por todos nosotros que somos perversos, hermanos. Nadie más se convirtió en el receptor de la ira de Dios para librar a pecadores que están condenados a morir. Solo Cristo podía resistir esa condenación que nosotros deberíamos haber recibido, ese castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Solo Él podía resistirlo, ser el receptor, un receptor adecuado para recibir toda la ira que era por nosotros, hermanos. Nadie más borró pecados como Cristo lo hace. Nadie más pagó todo el precio de la redención por el pecado. Nadie más soportó la ira de Dios por medio de un sacrificio en la cruz. Nadie más fue resucitado de la muerte para que pudiéramos ser declarados inocentes y adoptados como hijos de Dios. ¿Y en quién más podríamos poner nuestra fe, hermano? Nuestra obra se vuelve en basura cuando vemos la justicia de Cristo. Sin duda debemos decir amén con Pablo. Y Pablo resume lo que recibimos por la fe en Cristo. La justicia, dice, que es de Dios por la fe. En otras palabras, somos declarados justos, inocentes por Dios y ante Dios. Es ser aceptados por el juez del cielo y de la tierra. Esta justicia procede de Dios. No es una justicia propia, sino la justicia de Cristo. Él nos da su justicia sin tener que ganarla nosotros. Él la ganó. Viene de Dios y la recibimos por la fe. Esto es lo que sucedió en la vida de Pablo en el camino hacia Damasco. Al mirar atrás, describe exactamente lo que sucedió en ese momento. Explica su propia conversión en lo que acabamos de leer y reconoce que cuando se encontró con Cristo resucitado se dio cuenta de que todo aquello en lo que había confiado antes era basura. Todo lo que antes valoraba lo vio como pérdida, y lo que antes consideraba digno de rechazo y persecución, que era el cristianismo, lo consideró gran ganancia. Por la fe ganó a Cristo, quien es el único que da
la justicia de Dios, hermanos. Entonces, no confiemos en nuestras obras, no confiemos en donde hemos nacido o nuestro gran conocimiento. Confiemos solo en Jesús, solo en esa fe que nos ha dado como el sumo don, hermanos, que nos lleva a la salvación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas palabras que fueron escritas hace mucho tiempo para una iglesia, también nosotros hoy, en el 2023, podemos ser bendecidos, Señor. Podemos ver y estar seguros de que nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros podríamos lograr, no depende de lo que nosotros pudiéramos alcanzar con nuestros esfuerzos, sino depende total y completamente de la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque un día tú nos escogiste, nos predestinaste, Señor, y nos trajiste salvación, Señor. Sin duda has sido misericordioso con nosotros. Lo fuiste con Pablo, que con todos esos méritos que él orgulloso mostraba antes de conocerte, sin duda él hubiera ido directo al infierno. Y así también nosotros, que quizás no tenemos ninguna alta estima como lo tenía Pablo, pero íbamos a ser condenados también de la misma forma, Señor. Porque no depende de, como nos enseñaban en el estudio, del que quiere ni del que corre, sino de ti, oh Dios, que tienes misericordia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.